muchas gracias por la pasión. Y por supuesto, aparte de amigas, compañeras de viaje, compañeras de aventura, compañeras de tomadas de vinos, de cerveza, hemos compartido un montón. Y también compartimos actualmente una colaboración también. Así que bueno, muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar acá. Si me quieren interrumpir durante la presentación, no tengo ningún problema. Y si no me entienden algo, por supuesto, siéntanse libres de preguntarme lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, y yo voy a empezar la charla con esta diapositiva, donde muestra que la hipertensión arterial es la primera causa de muerte en el mundo, y que es una patología que es complicada porque trae otras complicaciones, como son la enfermedad coronaria, la enfermedad renal, enfermedad vascular, demencia, un stroke, incluso puede llevar a la muerte. En nuestra población, recientemente se ha publicado un estudio donde se compara el porcentaje de personas hipertensas en distintos países de Latinoamérica, y como ustedes pueden ver, el 50% de la población nuestra padece de hipertensión arterial, y no hay cambio si se compara la población urbana con la rural. ¿Y por qué empiezo con estos datos de hipertensión arterial? Porque el tema del cual voy a hablarles hoy, que es la ECA2 y el sistema de angiotensina, tiene una alta relación con lo que es el desarrollo de la hipertensión arterial. Entonces voy a comenzar con el sistema de angiotensina, que es un sistema que es clave en la regulación de la presión arterial, que cuando este sistema está aumentado, tiene mucho que ver con el desarrollo de hipertensión. Y de hecho, los antihipertensivos que se usan, el 75% de nuestra población utiliza bloqueantes de este sistema para controlar su presión arterial. En este sistema, el angiotensinógeno es convertido por la renina a angiotensina 1, y la angiotensina 1 por la ECA o enzima de conversión es convertida en angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa en dos tipos de receptores, los de receptores de tipo 1 o los receptores de tipo 2. Los receptores de tipo 1, cuando son estimulados por la angiotensina 2, producen vasoconstricción, estimulan el sistema simpático, aumentan la absorción de sodio y agua, etc. Son todos efectos que llevan a un aumento de la presión arterial. Pero también la activación de estos receptores produce estrés oxidativo, fibrosis, inflamación, hipertrofia, etc. O sea, cuando hay una exacerbación de esta rama del sistema renina-angiotensina, ya aparecen las patologías. Aparece la hipertensión, se produce estrés oxidativo, disminuye la producción de óxido nítrico, todo esto lleva a enfermedad vascular, aterosclerosis, alteraciones metabólicas, o sea, se produce resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes. La disfunción cognitiva que se produce en Alzheimer, demencia, o que se produce con la edad también está relacionado con sobreactivación de este sistema. Y todos estos efectos que son deleterios terminan produciendo enfermedad cardiovascular, o sea, enfermedad en el riñón, en el corazón, en los vasos, y que van a llevar finalmente a una ACV y que puede concluir con la muerte del paciente. Sin embargo, yo le dije que la angiotensina 2 también actuaba sobre otro tipo de receptor, que son los receptores de tipo 2. Lo interesante es que estos receptores median efectos que son completamente opuestos a los receptores de tipo 1, o sea, producen una mejora en la función endotelial, aumentan la liberación de óxido nítrico, producen excreción de sodio, son antiinflamatorios, antifibróticos, antiapoptóticos y son protectores a nivel neuronal. Entonces, si yo vuelvo a esta diapositiva y tengo en cuenta que el 55% de nuestros hipertensos y del mundo también están tratados con un bloqueante del receptor AT1, en esta situación la angiotensina 2 no puede ejercer sus efectos presores, y ahora entonces lo que va a hacer va a estimular los receptores de tipo 2. Entonces, estos efectos que son benéficos y protectores estarían contribuyendo a un bloqueante del receptor de angiotensina, o sea, a esta terapia antihipertensiva. Pero el sistema de angiotensina no es solamente la angiotensina 2, ya que existen otros componentes como la angiotensina 1,9, la angiotensina 3,
la angiotensina 4, la lamandina, la angiotensina 1,7, la angiotensina 1,12 y la angiotensina A. Son todos componentes que pertenecen a este sistema, que actúan en receptores específicos y que contribuyen también a las funciones de este sistema, ya sea porque se comportan de la misma manera que la angiotensina 2 o porque ejercen efectos opuestos a los de la angiotensina 2. Y yo me voy a focalizar fundamentalmente en este sector del sistema que involucra a la angiotensina 2, a la angiotensina 1,7 y a la ECA2, que es la enzima que va a catalizar la degradación de angiotensina 2 en angiotensina 1,7. ¿Cómo se produce la angiotensina 1,7? La angiotensina 1,7 se produce a partir de angiotensina 1,9 por la actividad de la ECA, o sea, la misma enzima que produce angiotensina 2. Y esta angiotensina 1,9 se produce a partir de angiotensina 1 por la ECA2. Es la famosa ECA2 que nos está quitando tanto el sueño en estos días. Pero también se forma a partir de angiotensina 1 por la actividad de otra proteasa que es la neprilicina, es una endopeptidasa. Pero también puede formarse a partir de la angiotensina 2 por la ECA2. La ECA2 tiene mucho más afinidad por la angiotensina 2 que por la angiotensina 1. O sea que frente a este panorama, este proceso va a ser el que se va a ver favorecido frente a la ECA2. La angiotensina 1,7 actúa sobre otro tipo de receptor que es específico para ella y que es el receptor MAS. ¿Cuáles son los efectos biológicos que produce la angiotensina 1,7? A nivel renal, actúa en forma opuesta a la angiotensina 2, o sea, aumenta la excreción de sodio y agua, favoreciendo así una disminución en la presión arterial. En los vasos produce vasodilatación, ya sea por sí misma o porque potencie el efecto vasodilatador de otro componente como la bradiquinina. Y a nivel cardíaco también es protectora. Se ha visto que mejora la función cardíaca después de un infarto de miocardio y que también previene los efectos deleterios que produce la angiotensina 2 en estos órganos. O sea, es un claro protector a nivel cardiovascular. En los vasos no solo produce vasodilatación, sino que también tiene un efecto antitrombótico. Y ese efecto antitrombótico lo produce a través de la generación de óxido nítrico y de prostaciclinas. A nivel cerebral también es protectora a través de la estimulación del receptor MAS. En los vasos produce vasodilatación, aumentando así el flujo sanguíneo cerebral. Produce angiogénesis, o sea, aumenta la densidad capilar, lo cual favorece el aumento del flujo cerebrovascular. Es antioxidante y también actúa como antiinflamatoria. Nosotros en nuestro laboratorio, hace unos años atrás, investigamos las células a nivel cerebral que estaban protegidas por la angiotensina 1,7, y para llevar a cabo ese trabajo lo hicimos por microscopía electrónica. Utilizamos el modelo de daño cerebral inducido por la toxina Shiga2 de Escherichia coli. Esta toxina es la que produce síndrome urémico hemolítico. Esta toxina atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica y produce daño a nivel cerebral. Entonces, esto es una imagen de un corte de axones de ratas que habían sido inyectadas con solución salina. Esto que ustedes ven acá es la banda de mielina que recubre a un axón. Son axones que están sanos, están perfectamente mielinizados. Por la inyección con toxina Shiga, ustedes pueden ver cómo los axones se desmielinizan completamente, hay edema, están completamente desorganizados. Y por la coadministración con angiotensina 1,7, ese efecto desmielinizante de la toxina se previene. Nuevamente tenemos los axones con sus bandas de mielina. Y este efecto fue mediado por un antagonista del receptor MAS. Fíjense de nuevo acá, cuando se bloquea el receptor MAS,
cómo el efecto protector de la angiotensina 1,7 se pierde. Otra vez los axones están desmielinizados, con edema y completamente desorganizados. Esto es una neurona de una rata normal. Esto que ustedes ven acá es el núcleo, esto es el nucleolo, y con mayor aumento se pueden ver las mitocondrias. Estas son las crestas mitocondriales que están muy bien organizadas. Debido a la toxina GIGA2, las neuronas presentan edema, los núcleos tienen indentaciones, que son claros signos de apoptosis, hay interrupción de la membrana nuclear de la membrana plasmática, y si uno mira las mitocondrias con mayor aumento, se notan las crestas completamente desorganizadas. Un 60% de las neuronas fueron protegidas por angiotensina 1,7. Esta es una imagen de una neurona de una rata que recibió la toxina GIGA y la angiotensina 1,7. Fíjense que la neurona está en perfectas condiciones, y si ponemos en aumento las mitocondrias, se pueden observar perfectamente cómo las crestas mitocondriales están bien conservadas. Y para no aburrirlas con más imágenes de este tipo, solamente les comento que también vimos un efecto protector en los oligodendrocitos, que son las células que forman la banda de mielina en los axones, en los astrocitos. O sea, si bien no fue la protección total, pero un 60% de estas células eran protegidas, y también hubo una disminución en la activación microglial, lo cual muestra un claro efecto antiinflamatorio a nivel central. Entonces, hoy sabemos que este sistema está formado por dos brazos. Un brazo presor, que está representado por la angiotensina 2, el receptor AT1 a través del cual ejerce sus efectos, y la ECA, que es la enzima que cataliza su generación. Cuando este brazo está sobreactivado, se produce la enfermedad cardiovascular. Y el otro brazo, el brazo protector o depresor, representado por la angiotensina 1,7, el receptor más a través del cual ejerce sus efectos, y la ECA2, que es la que va a catalizar la generación de angiotensina 1,7 a partir de la angiotensina 2. También tenemos que agregar en este eje depresor al receptor de tipo 2. Entonces, tenemos por un lado el receptor de tipo 1, que produce estos efectos presores y que cuando está sobreactivado produce inflamación, hipertrofia, estrés oxidativo, fibrosis, etc. O sea, todos efectos deleterios para los órganos. Y por otro lado tenemos al receptor más y al receptor de tipo 2 que ejercen efectos opuestos. Entonces, estos receptores en condiciones fisiológicas estarían balanceando los efectos del receptor AT1. ¿Y cómo lo harían? Se ha demostrado que los receptores acoplados a proteína G pueden interaccionar con otros receptores de otra familia, formando heterodímeros. Y cuando esto sucede, se observan cambios en la biogénesis, en la señalización, en la farmacología, en el tráfico, y todo eso lleva a un cambio finalmente en la respuesta biológica del receptor. Por ejemplo, se demostró que cuando los receptores de tipo 2 forman estos heterodímeros con los receptores de tipo 1, se inhibe la señalización del receptor de tipo 1. De esta manera se está bloqueando el efecto presor de este receptor. También se demostró que cuando los receptores más interaccionan con los receptores de tipo 1, también se inhibe la señalización, fundamentalmente la movilización de calcio, producida por la activación del receptor de tipo 1. En nuestro laboratorio lo que hicimos fue investigar la interacción entre el receptor más con el receptor B2 de bradiquinina. Este es otro sistema que participa en la regulación de la presión arterial, que produce vasodilatación y que disminuye la presión arterial, o sea, produce efectos protectores parecidos a los del receptor más. Existían evidencias fisiológicas que sugerían una interacción entre ambos receptores, pero no estaba la demostración de dicha interacción. Entonces, no les voy a mostrar todos los resultados, pero nosotros a través de FRET establecimos que se formaba efectivamente este heterodímero y que este heterodímero modificaba la afinidad del ligando por el receptor. ¿Cómo lo vimos a esto? A través de ensayos de binding.
En este caso lo que hicimos fue evaluar la unión de bradiquinina, que es el ligando endógeno del receptor B2, en células que expresaban solo el receptor B2 y en células que expresaban ambos receptores, o sea, donde está el heterodímero formado. Como ustedes pueden ver, las curvas se superponen, evidentemente no hay cambios en la afinidad de la bradiquinina por su receptor. Sin embargo, cuando evaluamos la unión del angiotensina 1,7 a su receptor más, también por el mismo tipo de ensayos de binding, vimos que había un corrimiento a la izquierda en la afinidad del angiotensina 1,7 por su receptor en aquellas células que expresaban ambos receptores, o sea, en células que expresaban el dímero. Por ende, cuando estos receptores interaccionan, esto resulta en un aumento de la afinidad del receptor más, de la angiotensina 1,7 por su receptor más. Cuando evaluamos la velocidad con la cual se internalizaba el receptor más luego de ser estimulado con su ligando, vimos que cuando está interaccionando con el receptor B2, es secuestrado más lentamente, o sea, el tiempo de internalización está en 10 minutos cuando está solo, pero cuando interacciona con el receptor B2, ese tiempo aumenta. Eso hace entonces que el receptor ahora esté más tiempo en la membrana plasmática, por ende tenga efectos más duraderos en el tiempo. Y también determinamos que este heterodímero es el responsable del efecto antiproliferativo que presenta la angiotensina 1,7. O sea, evaluamos la proliferación celular en células que solo expresan el receptor B2, en células que expresan solo el receptor más, y en células que expresan ambos receptores. Fíjense que cuando se agrega el ligando, el agonista receptor B2, no se observan cambios en la proliferación celular cuando el receptor se expresa solo. Cuando se agrega angiotensina 1,7 en células que expresan solo el receptor más, no hay efecto. Sin embargo, en células que expresan ambos receptores, el agregado tanto del agonista receptor B2 como del agonista receptor más producen un claro efecto antiproliferativo. Y bueno, actualmente estamos en colaboración con CARI evaluando el efecto antiinflamatorio del receptor más y evaluando específicamente que este efecto está mediado debido a la interacción con el receptor de dopamina de tipo 2. Entonces, utilizando células THP1, que es una línea celular de monocitos humanos diferenciados a macrófagos, los expusimos a un estímulo proinflamatorio como LPS. Entonces fíjense que la angiotensina 1,7 disminuye la secreción de interleuquina 6, o sea, presenta un efecto antiinflamatorio, y esto va de acuerdo con lo que estaba descrito en la bibliografía. Lo interesante es que este efecto antiinflamatorio fue prevenido no solo por un antagonista del receptor más, ni cuando la expresión del receptor estaba disminuida por un SIRNA, sino que también fue prevenido cuando uno bloqueaba el otro receptor, el receptor D2, lo cual está sugiriendo interacción entre ambos receptores. Hicimos lo mismo, pero ahora viendo el agonista del receptor D2, utilizando el mismo modelo. Nuevamente, el agonista receptor D2, que es el suminarole, disminuye la secreción de interleuquina 6, o sea, tiene un efecto antiinflamatorio, y este efecto fue prevenido por un antagonista receptor más, y cuando la expresión del receptor más estaba disminuida por un sigma. Entonces, viéndolo de los dos lados, estamos demostrando que este heterodímero está mediando el efecto antiinflamatorio, ya sea por estimulación del receptor más o por estimulación del receptor D2. Lo que hicimos después fue hacer ensayos de FRET en células HEC para corroborar esta interacción. Fue positivo el FRET, indicativo de que hay interacción entre ambos receptores. También hicimos ensayos de coinmunoprecipitación y también ambos receptores coinmunoprecipitaron en estas células.
Y además también vimos que este heterodímero es necesario para que se produzca la activación de AKT. Estas son células HEC que están transfectadas con cada uno de los receptores o con ambos receptores. Fíjense que cuando los receptores están expresados solos, ni la angiotensina 1,7 ni la dopamina producen cambios en la activación de AKT. En cambio, cuando ambos receptores se expresan, la angiotensina 1,7 activa AKT y este efecto es bloqueado por el antagonista del receptor D2, de nuevo demostrando la interacción entre ambos receptores. Y viéndolo del otro lado, la dopamina estimula la activación de AKT, o sea, estimula la fosforilación de AKT solo cuando están ambos receptores expresados. Y de nuevo, este efecto disminuye cuando se bloquea el receptor más. Entonces, esto claramente demuestra que este heterodímero es necesario además para que se produzca la activación de AKT que estaría mediando el efecto de estos receptores. Entonces, si yo vuelvo nuevamente a la imagen del sistema renina angiotensina, que decíamos está conformado por dos brazos, un brazo opresor y el brazo protector o depresor, en condiciones fisiológicas tendríamos un balance de ambos brazos. ¿Qué ocurre cuando hay un desbalance de ambos brazos? Por ejemplo, cuando es más importante el brazo opresor, se produce una situación patológica, como ocurre con la hipertensión, como ocurre en el síndrome respiratorio agudo, como ocurre en la insuficiencia renal, en la insuficiencia cardíaca, en una trombosis, etcétera, para mencionarles algunas patologías. En estas patologías hay una sobreactivación de este brazo y el brazo protector se encuentra disminuido. Y este es un claro ejemplo de lo que nosotros vimos en nuestro laboratorio. Estos son cultivos de neuronas de ratas espontáneamente hipertensas. Estas ratas desarrollan hipertensión con la edad, o sea, es el mejor modelo representativo de la hipertensión esencial en el humano. Entonces, estudiamos qué pasaba con el eje depresor en las neuronas de ratas espontáneamente hipertensas. Entonces, cuando evaluamos los niveles de angiotensina 1,7, vimos que estos disminuían en las ratas hipertensas, mientras que los de angiotensina 2 aumentaban. O sea, hay un claro desbalance entre ambos péptidos. Si uno hace la relación de angiotensina 1,7 sobre angiotensina 2, uno puede estimar indirectamente la actividad de la ECA2. Esta estaba disminuida en las ratas hipertensas. Y por otro lado, evaluamos la unión de la angiotensina 1,7 a su receptor y también estaba disminuido en las ratas hipertensas. Entonces, este ejemplo muestra claramente ese desbalance que se da entre los dos ejes, como por ejemplo en la hipertensión. Y no solo vimos el desbalance en el contenido de los ejes, sino también en los efectos que producía la angiotensina 1,7. Por ejemplo, cuando evaluamos la liberación del ácido araquidónico, vimos que la angiotensina 1,7 producía un aumento en las neuronas de las ratas normotensas, mientras que las neuronas de las ratas hipertensas no tenía efecto o su efecto disminuía. Respecto a la generación de óxido nítrico vimos lo mismo. En las neuronas de ratas normotensas, la angiotensina 1,7 aumenta la producción de óxido nítrico, mientras que las neuronas de las ratas hipertensas no tenía efecto. Lo mismo nos pasó con las vías de AKT y de ERK, donde la angiotensina 1,7, si bien tenía efecto en las neuronas de las ratas normotensas, en ambas vías, en las ratas hipertensas no tenía efecto. Entonces, otra prueba más del desbalance de ambas vías. Y también cuando investigamos el tráfico del receptor en estas neuronas, nos encontramos también con diferencias. No se asusten por el dibujito, es simple. En las neuronas de ratas normotensas lo que vimos es que el receptor, luego de ser estimulado por su agonista, es internalizado a endosomas tempranos y luego es reciclado
a la membrana plasmática. Sin embargo, en las neuronas de ratas hipertensas lo que vimos es que el receptor es internalizado a endosomas tempranos, pero fundamentalmente por caviolas, que una pequeña fracción, es muy pequeña, vuelve a la membrana y que sin embargo una gran fracción de estos receptores es translocado al núcleo. Esto solo lo vimos en el cuadro de las neuronas de ratas hipertensas. En este momento estamos tratando de dilucidar por qué va al núcleo y qué es lo que hace en el núcleo, lo cual implica un gran desafío para nosotros. Entonces, tenemos protagonistas claves en el sistema renina-angiotensina. Tenemos la angiotensina 2, que es presora, y la angiotensina 1,7, que es protectora. Y hay dos enzimas claves que participan en el balance o en la generación de estos componentes. La ECA, o la ECA1, que cataliza la generación de la angiotensina 2, y la ECA2, que degrada la angio 2 para producir este componente protector. Ambas enzimas poseen un 42% de homología estructural. Las dos son endopeptidasas. La ECA2 es una monocarboxipeptidasa, o sea, saca de a un aminoácido desde el extremo C terminal, mientras que la ECA1 es una dicarboxipeptidasa, saca de a 2 aminoácidos. Esta tiene 2 sitios activos, mientras que esta tiene un solo sitio activo. La concentración plasmática de la ECA2 es muchísimo menor que la de la ECA1. Y la ECA2 es completamente insensible a los inhibidores de la ECA. Ahora, fíjense que cada una de ellas tiene una gran variedad de sustratos, pero si me focalizo más en la ECA2, su principal sustrato es la angiotensina 2, o sea, es por el cual tiene mayor afinidad. Si uno analiza los genes de la ECA2, en ese momento se la llamó una angiotensina, una ECA homóloga a la humana, por eso no tiene el 2, porque fue el primer trabajo que describió la existencia de la ECA2 hace 20 años atrás. Y si se la compara con el gen de la ECA1, también hay una gran similitud en el tamaño del gen, en el tamaño de los exones, hasta el número 17 entre ambas enzimas. Por eso se cree que ambas provienen del mismo ancestro. La cristalografía de rayos X permitió dilucidar la estructura de la ECA2, que es la que ustedes tienen representada aquí y aquí. Está formada por 2 dominios. El dominio 1, que es esto que ustedes ven en rojo y en azul, que es el dominio catalítico, y acá una pequeña fracción de apenas 28 aminoácidos, que es el dominio 2 o dominio no catalítico. Este dominio tiene una gran homología con la colectrina, tiene un 48% de homología. La colectrina participa, regula un transportador de aminoácidos neutros a nivel intestinal. Mientras que el dominio 1, que es este que ustedes tienen acá, es el que presenta 42% de homología con la ECA1. En este dominio catalítico, tanto la ECA1 como la ECA2 tienen un motivo estructural que es el motivo HEXXH, que la convierte en una zinc metalopeptidasa, la ECA2. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un átomo de zinc que está coordinado con 2 histidinas y un glutámico, y que es fundamental para que se lleve a cabo la actividad de endopeptidasa, ya sea tanto en la ECA2 como en la ECA1. A su vez, este dominio catalítico tiene 2 subdominios. El subdominio 1, que corresponde al N-terminal, y el subdominio 2, que es este que ustedes ven en azul, que es el que contiene el motivo el dominio ion de zinc. Esta enzima está altamente glicosilada, tiene 7 sitios de glicosilación, donde hay 2 asparraginas, fundamentalmente la 90, está altamente conservada
en su estructura. Esta es otra imagen de la cristalografía que se obtuvo con la enzima, que es lo que ustedes ven acá, con un sustrato, en este caso es un inhibidor de la enzima. En rosa tienen la conformación nativa y en verde tienen la conformación que adopta la enzima cuando se une el inhibidor. Esto dio lugar entonces a que la enzima está en dos conformaciones. En una conformación nativa, que es cuando está abierta. Fíjense el cambio que sufre este subdominio 1 cuando entra el sustrato a la enzima. Es como que si se cerrara como una tapita de almeja, o sea, ese tipo de tapa. Como esto encierra entonces al sustrato para que así llevarse a cabo entonces la actividad de la enzima. Acá tienen un zoom, digamos, del sitio activo de la enzima. Fíjense cómo el átomo de zinc se desplaza debido a ese cierre del subdominio 1 que encierra a su sustrato. Ahora, decíamos que esta enzima, la ECA2, es una enzima integral de membrana, o sea, tiene un dominio transmembrana, su porción catalítica, su dominio catalítico está hacia el lado extracelular. Sin embargo, se ha descrito la presencia de esta enzima en sangre, en líquido cefalorraquídeo y en orina. ¿Y eso por qué? Porque existe una proteasa, que es la ADAM17, que corta esta porción catalítica y la libera a la circulación. ¿Cómo se activa ADAM17? Por la angiotensina 2, que estimula receptores de tipo 1 y de esta manera se activa una señalización que lleva finalmente a la activación de ADAM17. Entonces, si estamos en esta situación que tenemos la ECA2 en la membrana de una célula, debido a la sobreactivación del eje presor, esto va a llevar a un aumento en la actividad de ADAM17, se corta la porción catalítica que se libera a la circulación, por ende la actividad de la ECA2 presente en la membrana va a disminuir. Eso va a llevar entonces a una disminución en la generación de angiotensina 1,7 y a una disminución por ende de los efectos protectores que produce la angiotensina 1,7 a través de su receptor. Entonces, este sería el cuadro, digamos, que tendría un hipertenso de alguna manera, porque tiene sobreactivado este eje presor. Entonces, si uno analiza los niveles de la ECA2 circulantes, se ha visto que en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, los niveles de la ECA2 sérica están aumentados, que también están aumentados en personas con factores de riesgo cardiovascular, y que también está aumentado en pacientes hipertensos. Así todo, hay algunos trabajos que dicen no, que no ven cambios, y bueno, como siempre, cuando se trata de humanos, hay mucha controversia debido a la variabilidad que existe entre los humanos, al número de muestras, la edad, el género, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando se inactiva el gen de la ECA2? Si se inactiva el gen de la ECA2 se produce hipertensión, daño a nivel cardíaco, daño a nivel renal, se produce glomerulosclerosis, hay daño pulmonar y hay un aumento en las citoquinas proinflamatorias. Entonces, todo esto está demostrando el claro rol protector que tiene la ECA2 en los órganos blancos. No les voy a mostrar las evidencias porque hay una gran cantidad de evidencia. Imagínense que hace 20 años que se descubrió por primera vez la ECA2, pero todas ellas demuestran que a nivel cardíaco es protectora, lo mismo a nivel renal, vascular, cerebral y pulmonar. Por eso podemos decir que realmente la ECA2 es un ángel, porque nos protege del eje presor. ¿Por qué es protectora la ECA2? Porque, por un lado, disminuye los niveles de angio 1 para convertirlo en angio 1,9, que es protectora también a nivel cardíaco. Entonces, al disminuir la angio 1, porque la convierte en angiotensina 1,9, disminuye así, digamos, el sustrato para que se produzca angiotensina 2. Y por otro lado, porque lo que está producido de angiotensina 2 es convertido en angiotensina 1,7. Entonces, por eso sería, esto explica, digamos,
el rol protector que produce la ECA2. ¿Dónde se expresa esta enzima? Se expresa en todo el organismo, pero mayoritariamente en intestino, en riñón, en corazón y en los testículos. Este año, a raíz de toda la pandemia, un grupo analizó a través de single cell RNA-seq la expresión del gen de la ECA2 y en rojo tienen marcados los órganos que mayor contenido del gen tienen, tales como el tracto respiratorio, los pulmones, el corazón, el esófago, el ilio y la vejiga. O sea, fíjense, todos órganos que están relacionados con esta pandemia que estamos viviendo en este momento. Y si me voy a los pulmones, que es lo que más nos interesa en estos días, no existen evidencias acerca de la ECA2 en pulmón. A raíz de esta pandemia, lo que se analizó a través de nuevo del RNA-seq fue el mensajero de la ECA2 en pulmón humano, y se encontró que estaba presente en el 0,64% de las células pulmonares. Y de estas células, más del 80% correspondía a los neumocitos de tipo 2. Los neumocitos de tipo 2 son las células encargadas de producir el surfactante que impide el colapsamiento de los pulmones, lo que le da elasticidad a los pulmones. Entonces la ECA2 se encuentra fundamentalmente en los neumocitos de tipo 2. En este trabajo también vieron que había diferencias en lo que es la expresión de la ECA2 por etnia y por género. Había más en los hombres y sí eran asiáticos también. ¿Cuál es la limitación del trabajo? Que el N era de 8 nada más y era un solo asiático de esos 8 hombres. Pero bueno. Otro trabajo demuestra que la expresión de la ECA2 aumenta también, midiendo el mensajero, aumenta con la edad en el epitelio nasal. Si vamos a los hipertensos, la ECA2 está disminuida en el corazón y en el riñón de los hipertensos, mientras que la ECA está aumentada. Y este año, también a raíz de esta pandemia, se evaluó el mensajero y las proteínas de ECA2 en cardiocitos de personas con insuficiencia cardíaca, y también se encontró que la ECA2 estaba aumentada. Entonces, por un lado, la ECA2 es fundamental porque está balanceando el eje presor del sistema renina-angiotensina. Pero por otro lado, es la responsable de la entrada del virus a las células huésped y la responsable finalmente de la pandemia de COVID-19. Como ustedes saben, esto vamos a hacerlo un poco más rápido, para poder el virus entrar, el SARS-CoV-2 poder entrar a la célula, necesita de la proteína S, que es una proteína trimérica que se encuentra en la capa externa del virus, en la envoltura del virus, y que se reconocen dos subunidades. La subunidad S1, que es clave para unirse a la ECA2, y la subunidad S2, que es clave para poder entrar a la célula, ya que le permite fusionarse con la membrana del huésped. Esta es una microscopía electrónica del virus. Acá se puede ver perfectamente la corona formada por esa proteína S. Pero no solo se necesita de la ECA2 para que el virus pueda entrar a las células, sino que también se necesita de una serin proteasa, que es la TMPRSC2, que va a permitir finalmente la entrada del virus a la célula. Esta, ya vamos a ver después cómo es el mecanismo, pero supongo que ya ustedes lo conocen. Esta es la estructura de la proteína S del virus, y la proteína S del virus, como les decía antes, es trimérica. Acá se puede ver la conformación trimérica. Hay un dominio de unión, el RBD, que es clave y que es el que va a interaccionar con la ECA2. Me estoy quedando sin batería. Por cristalografía de... No, esto en realidad fue por microscopía electrónica, por la crio ME.
se pudo establecer la interacción entre el dominio de unión del receptor, o sea, del RBD de la proteína S con la ECA2. La interacción ocurre, además, en este motivo del RBD del SARS-CoV-2 con el extremo N-terminal de la ECA2, o sea, con el extremo este N-terminal es el que está en el subdominio 1. Es como que se forma esta concavidad y eso permite que haya mayor cantidad de interacciones respecto de cuando se evaluó la interacción del SARS-CoV-1 con la ECA2. O sea, el SARS-CoV-2 interacciona más fuertemente con la ECA2, se establece mayor cantidad de puentes de hidrógeno, se establece mayor cantidad de puentes salinos. Y esa mayor interacción es lo que hace que entonces la afinidad del SARS-CoV-2 por la ECA2 sea entre 20 y 30 veces mayor respecto del SARS-CoV-1. Y eso explica también por qué mayor infectividad. Rápidamente, ¿cómo es que entra el virus a la célula? Interacciona entonces SRBD con la ECA2 y luego la serina proteasa corta en la subunidad S2, dejando expuesto a los péptidos de fusión, que es lo que ustedes tienen acá, y eso va a permitir la fusión del virus con la membrana del huésped. Hay evidencias que también demuestran que la furina es otra proteasa que podría estar involucrada entonces en este corte de la subunidad S2. Entonces, una vez que el virus se funde con la membrana del huésped, descarga su contenido en la célula y donde va a replicarse y van a salir así más partículas para poder infectar otras células. Este es un mecanismo de entrada del virus. El otro mecanismo que está descrito es de endocitosis, que ese complejo entre la ECA2 y el virus y la proteína S es endocitado en endosomas tempranos, donde luego en los lisosomas es degradado y así es como también entra el virus a la célula. Entonces, por eso es clave la función de la serina proteasa esa y la de la ECA2 para la entrada del virus. Ahora, si yo veo el alveolo pulmonar, que es clave en la entrada del virus, porque es a través de donde entra, o sea, a través de las vías aéreas y el mayor daño que produce es en los pulmones, en el alveolo pulmonar tenemos dos tipos de células, los neumocitos de tipo 2 y los neumocitos de tipo 1. Los neumocitos de tipo 1 son los que participan en el intercambio gaseoso y son los que cubren un 95% de la superficie alveolar. Y los neumocitos de tipo 2 son los que producen el surfactante, que como yo les decía antes, evitan el colapsamiento de los pulmones. Cuando hay daño de los neumocitos de tipo 1, estos no se pueden replicar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un daño en los neumocitos de tipo 1, los de tipo 2 se diferencian a tipo 1 y así entonces cómo puede seguir el intercambio gaseoso y el buen funcionamiento del pulmón. Entonces, en el pulmón sano tenemos una homeostasis entre la ECA1 y la ECA2. Hay un balance, hay una homeostasis balanceada en la función pulmonar. ¿Qué ocurre cuando entra el virus? Cuando entra el virus, secuestra a la ECA2. Si secuestra a la ECA2, ahora la angiotensina 2 no va a ser convertida en angiotensina 7, por ende, aumenta la angiotensina 2. No se produce angiotensina 7 en grandes cantidades, y eso en qué se va a traducir? En un desbalance de los dos brazos del sistema de angiotensina. Se produce entonces inflamación, fibrosis, estrés oxidativo, edema, y todo eso va a llevar finalmente al síndrome respiratorio agudo. Entonces, debido al secuestro de la ECA2 por el virus, hay un desbalance entre los dos ejes del sistema de angiotensina, que agrava el cuadro. Hay un daño en los neumocitos de tipo 2, entonces no se produce surfactante alveolar en cantidad suficiente y eso produce el colapsamiento de los pulmones. Y por otro lado, debido a que hay un daño en los neumocitos de tipo 1, pero también los de tipo 2, estos no pueden diferenciarse a neumocitos de tipo 1 y por ende también disminuye el intercambio
gaseoso, y por eso se produce el cuadro que se produce a nivel pulmonar en un paciente con COVID. Entonces, si esta es la situación que tenemos, la ECA2 en la membrana, que es secuestrada por el virus, y la angiotensina 2 aumenta debido a que la ECA2 disminuye, los niveles de angiotensina 1,7 tendrían que disminuir y se produciría entonces la trombosis y la inflamación característica de este cuadro. Y esto estaría agravado aún más si la persona es hipertensa, diabética, tiene insuficiencia cardíaca o es añosa, ya que los niveles de la angiotensina 2 en toda esta situación están aún más aumentados, debido a que hay una deficiencia en la actividad de la ECA2. Entonces, frente a todo este cuadro, uno esperaría que en una persona con COVID-19, como les dije antes, los niveles de angio 2 aumenten, los niveles de angio 1,7 disminuyan a nivel pulmonar y se produzca todo este cuadro severo en los pulmones. Nosotros, en colaboración con un grupo de médicos del Hospital San Martín de la Plata, el doctor Salazar, Espeche y Pérez Dualde, evaluamos los niveles de angiotensina 1,7 en pacientes sanos respecto de pacientes que habían sido hospitalizados con COVID-19. Y observamos un claro descenso significativo en los niveles de angiotensina 1,7. Cuando evaluamos ese descenso en función de la severidad de la enfermedad. Y vimos que la disminución no era diferente entre los pacientes que se fueron de alta respecto de los que requirieron cuidados intensivos o que lamentablemente fallecieron. Lo que nos sorprendió es que los niveles de angiotensina 2 no cambiaron entre los sanos y los COVID, y la actividad de la ECA2, evaluada como el cociente entre angiotensina 1,7 y angiotensina 2, tampoco se modificó significativamente. Creemos que estas diferencias son debido a que el grupo de sanos lo tenemos que aumentar, ya que los pacientes con COVID eran alrededor de 100 personas fueron, mientras que los pacientes sanos llegábamos a unas 30 personas. Tenemos que aumentar el N para poder llegar a un resultado fehaciente en cuanto a lo que es la ECA2. Si uno luego evaluamos según la edad de los pacientes y vimos que aquellos más añosos tenían disminuido significativamente los niveles de angiotensina 1,7, mientras que de nuevo los niveles de angiotensina 2 no fueron significativamente diferentes. Y si evaluamos la actividad de la ECA2 como la relación entre ambos péptidos, tampoco vimos cambios por la edad de los pacientes. Entonces, si yo vuelvo a este esquema del sistema renina-angiotensina, decíamos antes que frente a un bloqueante de receptor AT1, que es un antihipertensivo muy usado en la clínica, uno favorece la producción de angiotensina 1,7, porque la angiotensina 2 o actúa sobre receptores tipo 2 o es convertida en angiotensina 1,7. 55% de los hipertensos usan este medicamento. Ahora, hay un 35% que usa un inhibidor de la ECA. En esa situación, también la angiotensina 1 ahora va a aumentar debido a que no se convierte en angiotensina 2, y eso va a favorecer entonces la formación de angiotensina 1,9 por la ECA2, o esta angiotensina 1 va a ser convertida también en angiotensina 1,7. O sea, con cualquiera de esos dos antihipertensivos, yo estoy favoreciendo la formación de estos componentes que son protectores. Ahora, entonces, uno lo que hace con estos antihipertensivos es correr el balance, digamos, del sistema hacia la formación, digamos, del eje protector. Ahora, hace varios años atrás, había evidencias en animales que los IECA o los bloqueantes receptor de angiotensina producían un aumento en la ECA2. Y esto se vio tanto en el corazón como en el riñón de rata. También se observó en los cardiomiocitos humanos,
que estos antihipertensivos, que de nuevo les recuerdo, el 75% de la población está usando uno u otro, los niveles de la ECA2 aumentan. Entonces, la pregunta fue, si un YECA o un bloqueante realmente aumentan la ECA2, el paciente hipertenso que está tomando estos antihipertensivos sería más vulnerable a la infección por el SARS-CoV-2. Y se armó una enorme controversia en marzo o en abril. Todas las sociedades del mundo no tenían respuesta a esto porque no existía ninguna evidencia en el pulmón humano, ni siquiera en pulmón de rata, no había ningún tipo de evidencia, solamente estaban las evidencias en animales y en humanos, en algunos casos con el corazón o el riñón. Entonces fue tremendo porque los pacientes incluso llamaban a los médicos, ¿qué hago? ¿Sigo tomando? ¿No sigo tomando? Fue un caos. Entonces estaban las dos hipótesis. Bueno, si un antihipertensivo que actúa en el sistema de angiotensina aumenta la ECA2, estaría aumentando las vías de entrada del virus a las células de estos pacientes, por ende sería perjudicial para el paciente. Pero por otro lado existía la otra hipótesis, no. Si un paciente toma estos antihipertensivos, estamos favoreciendo la formación del eje protector, entonces sería benéfico y protector para el paciente. Entonces, en ese momento, con todo este bardo que se armó, lo que hicieron los chinos fundamentalmente, y después seguido por los italianos, fue ir a ver las historias clínicas de las personas que habían hospitalizados con COVID. Entonces fueron a evaluar el porcentaje de pacientes normotensos versus los hipertensos tratados con YECA o bloqueante de receptor de angiotensina. Y no encontraron diferencias significativas. O sea, no es que había más muertes ni más personas hospitalizadas debido al uso de estos antihipertensivos. Entonces, en ese momento se dijo, no, tienen que continuar con su tratamiento, el tratamiento lo protege. Sin embargo, seguimos sin evidencias científicas. En este momento hay varios ensayos clínicos, creo que hay 18 en marcha, para probar la efectividad de estos antihipertensivos en personas con COVID. Pero como no existían evidencias, de nuevo, a nivel pulmonar, y justo en ese momento se hizo el llamado de las ideas proyecto de COVID, nuestra propuesta fue evaluar en pulmón de pacientes normotensos o hipertensos tratados con YECA o bloqueante receptor de angiotensina, evaluar la expresión de la ECA2, de la serinproteasa, de ADAM17 y los niveles de angio2 y de angiotensina 1,7. Entonces, en ese momento contacté a la jefa del servicio de patología del hospital Husay y del tórax. Es la persona que me dijeron en ese momento que era la que mayor cantidad de muestras de pulmón tenía. Y bueno, y le propuse hacer este proyecto. Entonces, este proyecto lo hicimos en colaboración con ella, que es la jefa del servicio, Guman, que es una patóloga que también la ayudaba a ella, Laura Iglesias, que es la técnica. Ellos son los neumonólogos, la doctora Tabaji y Seguel, que tenían acceso a las historias clínicas porque teníamos que ver cuáles eran las biopsias de pulmón que correspondían a normotensos o hipertensos tratados con YECA o bloqueantes. El doctor Alfi, que es experto en hipertensión arterial, y bueno, y Gerardo y Mauro, que me ayudaban con las determinaciones de las angiotensinas por radioinmunoensayo. Entonces, logramos tener muestras de 42 normotensos, de 22 hipertensos tratados con YECA solamente, y de 20 hipertensos tratados solamente con bloqueante receptor angiotensina. A su vez de esta población, 28 eran del sexo femenino, 32 del sexo masculino. Teníamos 45 que eran mayores de 60 y 36 menores de 60, y a su vez, como son muestras de pulmón, uno tiene que tener en cuenta si son fumadores, no fumadores o exfumadores, y tenemos también una población bastante pareja. O sea, esta parte fue de casualidad que nos cayeron estos números, porque nuestro objetivo era ver esto, normotensos versus hipertensos. Entonces nosotros determinamos los niveles de angiotensina por radioinmunoensayo, y en el servicio de patología
por inmunohistoquímica se encargaron de determinar la ECA2, tienen aún que determinar la serin proteasa y determinar el ADAM17. Entonces, cuando fuimos a representar los datos que teníamos de las radios de inmunoensayo, acá tenemos representados los niveles de angiotensina 1,7 según los grupos investigados. No vimos cambios, ni en la angiotensina 1,7 ni en la angiotensina 2 por los tratamientos. Cuando hicimos la relación de angiotensina 1,7 sobre angiotensina 2 como una medida indirecta de la actividad de la ECA2, tampoco vimos cambio. Entonces dijimos, bueno, el tratamiento no afecta a la persona que es hipertensa tratada con estos antihipertensivos, o sea, no la hace más susceptible a ser infectada por el virus. Pero cuando le di los resultados a la bioestadística, que es la doctora Miriam Núñez, que es la titular de matemáticas de la facultad, me dijo, ah, no, vos no podés analizar estas dos cosas aisladas, hay que tener en cuenta la edad, el sexo, si es fumador, no fumador y demás, y bueno, y ahí se armó el bardo, porque ella encontró que había interacción, o sea, hay cambios que van a depender de la edad y si la persona es fumadora o no fumadora, y que va a haber cambios también según la edad y según el sexo. O sea, las variables estas están influenciadas por la edad, por el tabaquismo y por el sexo. Lamentablemente no me llegó a mandar los gráficos para mostrarles los cambios que ellas se veían. Es bastante complejo de ver porque son como están las interacciones. Así que bueno, quedará para otro momento. Sí les puedo mostrar los cambios en la ECA2. Las patólogas lo que hicieron fue utilizar un marcador de neumocitos de tipo 2, que es lo que se ve en marrón. Estos, recuerden que son los neumocitos claves en el alveolo pulmonar, porque son los que producen el surfactante. Y utilizaron para ver la ECA2 un kit acoplado a fosfatasa alcalina, que es lo que se ve en rojo. Y ellos hicieron establecieron tres intensidades diferentes. +1, +2 y +3. Y además evaluaron en los neumocitos en qué porcentaje de neumocitos estaba presente la ECA2. Entonces, si uno representa de nuevo el porcentaje del ECA2 en los neumocitos en función de los grupos estudiados, uno lo que ve es que aproximadamente la ECA2 está presente entre un 60 a un 70% de los neumocitos. Y que no habría cambios por el tratamiento en sí. O sea, los pacientes no correrían riesgo. Pero de nuevo, cuando Miriam analizó los resultados, se encontró que había interacción con el tabaquismo. O sea, es diferente una persona hipertensa si fue fumadora o no fumadora, los niveles de ECA2 que tiene, y lo mismo para las normotensas. Entonces, lo que se ve es esto. Si la persona es hipertensa y no fumadora, es como que habría una disminución en los niveles de la ECA2. En cambio, si la persona es hipertensa tratada, pero fue exfumadora o fumadora, hay un aumento en los niveles de la ECA2. Yo sé que esto es complejo porque a mí me costó horrores poder entenderlo porque yo estoy acostumbrada más a lo lineal. Cuando hay interacciones es bastante complicado. Pero bueno, en conclusión, lo que encontramos es esto, que los niveles de la ECA2 van a cambiar dependiendo del tabaquismo, o sea, si fue fumadora o no fumadora. Y por supuesto del cuadro hipertensivo. Entonces, aún nos resta estimar los niveles de la serin proteasa y del ADAM17 en todas estas poblaciones, y también lo vamos a hacer en niños. Me contacté con la jefa de patología del niños, que también nos ha dado muestras de niños menores de 15 años de pulmón, para analizar las mismas variables. Pero bueno, estamos a la espera de las
patólogas. A veces los tiempos de una no son los mismos de las otras personas que participan en el proyecto. Pero bueno, paciencia. Entonces, bueno, para terminar, termino con la pregunta inicial. ¿Es ángel o demonio? Yo diría que es un ángel. 20 años demostraron que es un ángel, aunque en los últimos meses nos hace pensar que pobre K2 actúa como un demonio. Y bueno, quería agradecer al grupo que ya mencioné, que participa en el proyecto, también los médicos del Hospital de La Plata, a Cari, que es con quien hacemos la colaboración acerca de la interacción entre receptor MAS y de dopamina, Hernán Greco, que es con quien hacemos los estudios de FRED, y bueno, y muchas gracias a ustedes por haber estado y escuchándome. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Maru. No, Muchas gracias, Mariela. Gracias, muy Gracias a lindo. ustedes. La verdad, como siempre, muy didáctica, además muy claro todo lo que fuiste contando. Gracias. Capaz que demasiada información, a lo mejor que ustedes no están acostumbrados a la cisterna angiotensina, pero bueno. No, pero viene bien. Yo también tengo alguna pregunta. Tengo algunas preguntas, sí. Dale. Bueno, no sé, ¿quién quiere empezar? No sé. ¿Puedo empezar? Dale, Rita. ¿Qué tal, Mariela? Me encantó, ¿eh? Muy lindo el seminario. Bueno, muchas gracias. Que me agarra. Cuando vos decís, bueno, la angiotensina que tiene estos dos receptores, el ATR1 y el ATR2, y tienen todas estas vías contrarias, ¿tiene diferente afinidad por uno que otro receptor o tiene que ver con la cantidad de receptor? ¿Por qué es que se desbalancea? La afinidad por el AT1 o el AT2 es la misma, la de la angiotensina 2, está en el orden nanomolar. Sí tiene que ver con la cantidad de receptores. Por ejemplo, en el riñón, mayoritariamente es todo AT1. Siempre los AT2 están en desventaja, porque siempre hay mucho menos cantidad respecto de los AT1. Por ejemplo, los AT2 son muy altos en el desarrollo, en el feto, por ejemplo, desarrollo fetal, pero después que nace el feto y comienza a crecer, disminuyen considerablemente, disminuye pero significativamente la cantidad de receptores AT2. Entonces por eso siempre se pensó que los AT2 tendrían que ver un rol en el desarrollo, pero hasta ahora nunca se demostró nada. Pero tiene que ver con eso, con la densidad de los receptores que prive de pronto más un efecto respecto del otro. Y en el caso de los hipertensos, ¿están particularmente disminuidos o algo así o no? No se estudió con humanos porque es medio difícil. Generalmente los estudios que hay con humanos es en sangre, y lo que vos ves en sangre, obviamente receptores no vas a medir ahí, no te refleja nunca, pero a veces se miden los niveles de angiotensina y demás. Eso no te refleja lo que está pasando en un tejido en particular. Pero si vamos a los modelos animales, los AT1 están muy aumentados en hipertensión fundamentalmente, donde hay falla renal, donde hay falla cardíaca, y los AT2 disminuyen. Hay un desbalance muy claro entre los dos receptores. Y otra dos preguntitas más y perdón, y ya les dejo. No, está bien. Por un lado, las biopsias. ¿Las sacás de personas que por qué le hicieron la biopsia? Mira, esta persona, Nora Falcoz, es la persona que más cantidad de biopsias tiene de pulmón, porque obviamente trabaja en un hospital que es especialista en tórax. Entonces, las personas que han concurrido ahí, que le han hecho biopsias, muchos son por cáncer, por EPOC, por ese tipo de patologías. Así todo, como el cirujano toma el tejido que está mal y además toma el tejido que está bien, antes de haber hecho todo el ensayo, lo que hicieron las patólogas es seleccionar la parte del tejido que estaba bien. O sea, yo te hablo como básico, ¿no? Yo estoy acostumbrada a las ratas. Entonces, no, todos los resultados son, digamos, no de un tejido... De la parte sana. Exacto, de la parte sana. Perfecto. Y otra cosa,
¿Hay algún análogo o algo así de la angiotensina 1.7 que se utilice a nivel médico con sus efectos protectores? Mira, a nivel médico no hay nada porque la angiotensina 1.7 tiene nada más que 7 aminoácidos, su vida media es muy corta, entonces no se puede usar con fines terapéuticos como tal. Pero hay un grupo de Brasil que desarrolló una formulación oral, lo que hizo fue incluir la angiotensina 1.7 en un anillo de ciclodextrina. Entonces, cuando vos lo tomás vía oral, ese anillo de ciclodextrina te permite la absorción a nivel intestinal, se desintegra en el intestino y vos tendrías los efectos protectores de la angiotensina 1.7. Lo interesante es que este grupo de Brasil lo probó con mujeres embarazadas preeclámpticas. Yo no sé estas mujeres cómo accedieron a probarse eso, lo mismo, y les produjo vasodilatación. Sí, nunca lo publicaron porque el número de personas embarazadas que tenían eran de 8, pero fue muy efectivo en los pacientes. En los modelos animales está muy probado, produce los mismos efectos que la angiotensina 1.7, pero es un animal. Claro. La idea es poder llevarlo de pronto a un humano. Claro, perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo. No, de nada, gracias. Cedo el micrófono. Bueno, ¿querés preguntar, Silvi? Silvia Villamil. Bueno, te pregunto dos cositas porque yo tampoco, es tema todo nuevo, ¿no? Los heterodímeros que vos hablaste, ¿la formación de los heterodímeros está disparada por algo? O sea, es como, no, normalmente... No está disparada por nada. Vos viste que no, tenés no está los receptores, regulada. claro, Sí. viste que vos tenés en la membrana los receptores que están en constante dinamismo, o sea, están interaccionando con un receptor, interaccionan con el otro, están solos, están homodimerizando, entonces no hay nada que lo dispare. Pero exacto, sí por eso sería no hay ninguna interesante. modificación en uno que haga que... No, eso no hay ninguna señalización para esa formación de los heterodímeros, es espontánea y normal. Exactamente, tal cual. Y la otra tiene que ver con esto que vos dijiste, a lo mejor me perdí, pero de pulmón, las células, del total de las células, eran poquitas las que expresaban la AC2, ¿no? ¿A qué te referís con esto? Vos pensás, nosotros estamos usando los alveolos, ¿te referís a nuestras muestras? No, Nosotros de las muestras de ustedes, la última diapo que era que de los neumocitos tipo 2 el 60 expresaba, pero del total del tejido. Ese es un trabajo que hicieron con el RNA-seq. Sí, puede ser que sea una de las primeras cosas que dijiste que me llamó la atención porque era un número 0,62%. Exactamente. Porque yo digo, entonces, si del total de las células pulmonares tan poquitas expresan el AC2, digo, la enzima esta, ¿cómo es que, nada, es tan potente, sí. Pero es así, o sea... Lo que pasa es que sí, nosotros no lo hemos estudiado en otros tipos celulares, pero sí las patólogas vieron que los macrófagos también tiñen con la EK2. Y los macrófagos también tienen EK2, y eso ya está publicado en otros trabajos. Y podrían entonces ayudar a la... Exactamente, quizás. Las células endoteliales también expresan la EK2, entonces también podrían estar ayudando. Así que está perfecto. puede ser por ese lado. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Maru, estuviste mostrando en varias diapos la angiotensina 1.5, digamos, que también pertenece a la parte mala, digamos, a la hipertensiva, junto con angiotensina 2. ¿Esa podría ser que sea la que está aumentada en tus muestras y ya que no ves angio 2? No, pero la angio 1.5 se forma a partir de la angiotensina 1.7. Ah, ok. ¿Entendés? La angiotensina 1.7 se degrada produciendo angiotensina 1.5. La verdad es que a mí me extrañó que no aumentara la angiotensina 2, nos extrañó un montón. Y la 9 también pasa de angiotensina 2 a 9. No, la 1, y sí, yo me imagino, la 1 que produce angio 2, produce angio 1.9. Y la angio 1.9 produce angio 1.7.
Es decir que, digamos, si angios 1,7 está igual, digamos, está aumentada, claro, porque no, digamos, para mí tendría que estar aumentada también o disminuida. ¿Vos me estás hablando de los pacientes Sí, COVID? sí. Claro, yo hubiera esperado que el angio 2 esté aumentada. Porque Claro, si la y no me dice, y 1,7 las otras no se miden, la 1,5 y la 1,7, 1,9 no se miden. es que tenés que tener los anticuerpos específicos para poder detectarlos, ¿entendéis? Para poder hacer los radioinmunoensayos, y yo no los tengo. Y en general, todos miden la angio 2 y la angio 1,7, y algunos incluso miden la angiotensina 1. Y con respecto a la enzima, porque la enzima cuando vos tenés hipertensión está alterada, ¿no? La enzima, pero digamos, esa enzima que está alterada, igual tiene posibilidades de unirse al virus, el virus se une a esa enzima que... Pero cuando vos decís que está alterada, ¿a qué te referís con alterada? Que tiene alguna alteración a nivel proteico, que hace que no pueda ejercer su función enzimática. Pero en realidad lo que se ha demostrado que en las patologías como hipertensión, insuficiencia cardíaca, lo que pasa con esa enzima es que está disminuida. Pero no hay no es que haya una alteración en su estructura proteica que haga que no pueda, que por eso tiene un mal funcionamiento. ¿Y la disminución es a nivel genético nada más? Claro, y también de proteína, también de contenido proteico. Claro, pero digamos, ¿por qué disminuiría? Digamos. Por todo este desbalance que se produce en el sistema renina-angiotensina. También puede ser, vos pensás que un hipertenso que tiene sobreactivado su eje presor, habría más activación de ADAM17. Entonces, si hay mayor activación de ADAM17, a ver si te pongo la diapositiva para que me puedas seguir. Perdón. No, está bien. A ver, espera. Porque además también me queda así como la duda de que siempre estamos viendo patología en la hipertensión. ¿No hay patología en la hipotensión? No. No, porque de hecho vos a los pacientes los tratás, ¿por qué me sale esto? A los pacientes vos los tratás porque tienen la hipertensión en realidad. No, pero para la hipotensión no. De hecho, cuando vos estás hipotensa, ¿qué haces? Comés sal para que la presión arterial suba, porque ya está, no hay ningún otro problema. Claro, pero ¿por qué sube cuando vos comés sal? Porque se libera angiotensina 2 que aumenta la reabsorción de sodio y eso hace que te aumente la presión arterial. ¿Entendés? Okay. Sí. A ver. Lo que yo te quería decir, lo del ADAM17, por eso me interesa medirlo en los pacientes hipertensos esto, porque en un hipertenso tiene aumentada la angio 2, tiene aumentada el AT1. Entonces, si tiene esa situación, va a haber una mayor activación de ADAM17, la ECA2 se corta, entonces vos tenés menos en la membrana. Si hay menos, se está produciendo menos angiotensina 1,7. Entonces, en ese tejido hay mayor daño, hay mayor inflamación y mayor fibrosis, ¿entendés? Sí. ¿Qué es lo que pasaría en el COVID? En el COVID la diferencia que en lugar de ser ADAM17 es el virus el que la está sacando de la membrana. Entonces, si la está sacando de la membrana, esto acá va a estar aumentado y esto es lo que produce el daño finalmente. Claro. ¿Y en vesícula se la encuentra, Maru? Viste que hay muchas proteínas que están en vesícula. ¿Estas enzimas se encuentran en vesícula? Mira, yo no he leído que esté en vesícula, solamente he visto que es integral de la membrana plasmática, pero si de pronto hay vesículas así, ese tipo de exocíticas que las liberan, además no tengo ni idea. No sé, la verdad que eso no sé. María, sí. Una pregunta. Ahora me hiciste acordar cuando dijiste, bueno, hipotenso, come sal y listo. En realidad en nuestro organismo hay muchísimas más cosas que inducen la hipertensión, por así decir, que la hipotensión. Sí. Y de alguna forma es algo nuevo, si queremos, en lo que es la historia del hombre, ¿no es cierto? ¿Será por eso que no hay tanto de estos receptores o no tiene nada que ver?
No, o sea, lo que vos decís es verdad, que en realidad son muchos los mecanismos que favorecen al cuadro de hipertensión arterial. De hecho, por eso se llama hipertensión esencial, porque no se sabe todavía cuál es la causa que origina la hipertensión, porque hay una gran cantidad de factores que influyen. Excepto cuando vos tenés una hipertensión secundaria, que ahí sí vos sabés la causa. De pronto puede ser un feocromocitoma, por coartación de la aorta, por un embarazo y demás. Pero no he leído nada acerca si tiene que ver realmente la hipertensión debido a que estos receptores estén específicamente disminuidos, o sea, los AT2 o los receptores MAP. Porque como decís, como hay gran cantidad de factores, es muy difícil poder focalizarte en una sola cosa y sacarte los otros de encima. Sí, lógico. Así que... Entonces, si todavía no se puede establecer cómo se produce la hipertensión esencial. Claro, por eso esa era mi pregunta, digamos. No sabemos. No se sabe. Hay una gran cantidad. El sistema de bradiquinina está involucrado, el de los péptidos natrióticos está involucrado. Hay un montón de mecanismos metidos en esto. De hecho, también ahora con el tema del COVID, como la ECA2 participa también en el sistema de bradiquinina, ahora también han involucrado ese sistema que sería también responsable de todo el daño que se produce por un COVID. No solo por el daño que produce la angiotensina 2, sino porque la bradiquinina cuando se degrada produce desarginina bradiquinina y es proinflamatoria. Lo que hace la ECA2 es degradar a ese metabolito de la bradiquinina. Entonces, de nuevo, si la ECA2 está secuestrada, hay un aumento de ese metabolito de la bradiquinina que está exacerbando todo el proceso inflamatorio. Entonces, en realidad, toda esa inflamación que se produce es por todos esos mecanismos que se despelotaron, digamos, debido al virus que secuestra la ECA2 y todo lo que se activa o se inhibe a su alrededor, digamos. Sí, sumado a toda la respuesta inmunológica por la presencia del virus. También, exactamente. Claro. Tal cual. Sí, si no los inmunólogos te matamos. Nos quedamos sin trabajo. Pero está bueno que no solo sea la tormenta de citoquinas, sino que vemos también la E. Exactamente, sí, si no la rivalidad. Sí, bueno, que en sí también está llevando a lo mismo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Digamos, vamos por el mismo camino. Más que todo que si están macrófagos, ahí debe ser bastante complicado seguir todos los mecanismos y quizá por eso es que todavía seguimos viendo trabajos y trabajos que van saliendo sin poder por ahora encontrarle la vuelta. Bueno, la segunda parte de todo esto la vamos a ver con el seminario de Jorge Hefner la semana próxima, no sé si lunes o miércoles, porque todavía Jorge no respondió, pero que iba a hablar de la parte de inmunología, así que va a venir bien la continuación. Claro. Sí, yo lo escuché a Jorge hará un mes y medio, creo. Re lindo, pero ¿habrá habido avance en inmunología en ese mes y medio? Sí, todos los días sale algo, te digo. Es así, o como Prepring o Science Nature. Es tremendo, es tremendo. Vos no podés poner ECA2 en el PubMed porque es tremendo todo lo que sale. No, tenés que anular COVID. No, pero ponés solamente ECA2, ¿y cómo haces para anular COVID? Es imposible. Claro, sí, en este momento es terrible, sí. No. Maru, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. La primera que pusiste, me llamó la atención el número que pusiste de Argentina con respecto a los hipertensos. ¿Tanto tenemos? ¿El 50% son hipertensos? Sí. Vos sabés que hace unos años, 10 años atrás, había hecho el estudio Renata en la Argentina y ellos habían determinado que el 33% de nuestra población era hipertensa. Vos fijate, pasaron 10 años y ahora tenemos, encima es un trabajo hecho por europeos. O sea... Maru, perdóname, ¿incluye a los niños?
Porque ahora hay también bastante, ¿no? En gente más joven se empezó a, por ahí Acá no sé, y aparte, cuando hicieron la comparación entre la zona rural y la urbana, yo dije, acá Salta una diferencia enorme, y no. Claro, a mí también me llamó la atención eso. ¿Y estos números qué son? ¿En millones? ¿Qué es eso? ¿Qué es 3589? El número de pacientes. 3.589 personas. O sea, el N es grande. De 3.000 al 50% son los que... Por eso, y la revista es excelente en hipertensión. Es un trabajo serio. Y aparte, si vos lo comparás con los otros países, y no estamos tan lejos, el único Perú llama la atención que porcentaje porque tan comen chiquito. mucho pescado. Comen mucho pescado. ¿Vos decís que será por eso? Y claro, comen mucho menos carne. Pero la carne roja, sí. Sí, la carne roja aumenta todo lo cardiovascular. Con la carne roja hay más factores de riesgo en la dieta. Es una diferencia demasiado grande, me parece. Demasiado grande. Desarrollar hipertensión, sí, es muy grande. Bueno, la genética también debe tener parte, supongo. O la altura. Pero la dieta debe ser uno de los factores más importantes. Ni ellos se explican por qué Perú tiene un porcentaje tan chico. Igual son poquitos pacientes, fíjate que mirá la cantidad de pacientes en Perú. Sí, capaz que es una cuestión de cómo lo midieron. Sí, debe ser el método. por ese lado. ¿O qué región geográfica? De golpe la altura, andás a ver algo por el estilo. Sí, igual la verdad que me pareció terrible cuando dijiste 50%, digo, no puedo creerlo. Porque la verdad que tampoco conozco tanta gente que tome Lotrial, ¿entendés? O sea, entonces digo, justo conozco a toda la gente que no es hipertensa, digamos. Poca adultos mayores. Criterio, porque tal vez no es... ¿Sabes qué pasa? Que ahora se está medicando más con un ARA2, o sea, un bloqueante receptor angiotensina, porque tiene menos efectos adversos que un YECA. Los YECA producen tos, porque cuando vos inhibís con un ECA también estás inhibiendo la degradación de bradiquinina. La bradiquinina es la que produce la tos, los metabolitos, ¿entendés? Entonces, por eso los pacientes no quieren tomar más los inhibidores de la ECA por los efectos adversos. Entonces, el que más se medica es un bloqueante de receptor angiotensina 2. La segunda medicación que más se da es un bloqueante cálcico, como la amlodipina. Pero así todo, hay muchas personas que lo toman, porque un YECA es barato, comparado con un bloqueante de receptor angiotensina. Claro, sí, ya sé. Me quedé pensando así en un delirio, que quizá la angiotensina 1,7 la podrían acoplar a la proteína de Shigella que usa Luján. Es un delirio. No sé cuál es la proteína de Luján. Es una proteína que está en un parásito que lo que hace es proteger a las proteínas de las proteasas del estómago. Bueno, pero igual parece que los brasileños tuvieron buenos resultados, no lo publicaron. Sí, por eso. ¿No? O sea, eso habría que seguirlo a ese tema, porque... siempre que lo veo le pregunto a él qué pasó con ese trabajo y me dicen que no lo publicaron por el N que es chico, pero aunque sea lo pueden publicar como un caso reportado. Sí, o hacer alguna observación. Claro, o no necesariamente con embarazadas, o sea, porque puede ser personas hipertensas que por ahí consiguen más pacientes para voluntarios. Claro. Sí, pero bueno. Interesante. Por vía inyectable no se dio nunca, ¿no? No hay trials tampoco, Maru. No, porque en sangre la vida media es muy bajita. Muy corta. Tampoco hay trials. Lo que ahora es un trial es para probar la ECA2 recombinante, y ya se publicó un solo caso reportaron, y la verdad que era una persona hospitalizada con COVID, y cuando le dieron la ECA2 recombinante, bajaron muchísimo los parámetros proinflamatorios, bajó la carga viral, y la persona mejoró notablemente. ¿Y esa qué día le dieron esa ECA2 recombinante? Perdón, creo que se la inyectaban. Inyectada. Sí. Claro. Sí, creo que se le hacían 2 inyecciones por día, creo que durante 5 días le inyectaron una cosa así. Bastante, claro, porque la vida media también debe ser corta. Yo no sé si es por la vida media, yo creo que sí, que depende más del tamaño. Vos pensás que le están inyectando una proteína. Sí. Entonces...
Sí, pero por eso, pero le dieron bastantes dosis, porque 2 veces por día es como bastante. Sí, la verdad que sí. Bueno, hay que ver si se une a proteínas de sanguíneas, no sé, habría que ver todo eso de la farmacología. Sí. Que uno está afuera de todo eso. Sí, acá hay un comentario, a ver en el chat, a ver qué dicen. Fernando dice que la diferencia en Perú puede deberse a la composición genética de la población, está preguntando. ¿El porcentaje de población de origen asiático? Claro, porque Perú tiene muchos asiáticos. Pues, ¿sabes qué? Podría ser lógico porque se demostró, por ejemplo, para la ECA, que es la que produce la angiotensina 2, que el polimorfismo tiene mucho que ver con el desarrollo de hipertensión. Hay 13... ¿Se muteó, decís? Hola, ¿me escuchas? No. Está bien. Hay 3 genotipos de la EK1 que está circulando. Hay uno de los genotipos cuando tiene lesionado 290 pares de base en el gen de la ECA, y esas personas tienen mucho mayor prevalencia de tener hipertensión arterial y de morirse y demás. Y hay un trabajo que se publicó hace poco donde ellos ven que ese polimorfismo de la EK1 tiene mucho que ver con el desarrollo de la severidad de COVID. Entonces, no me parece ilógico lo que está diciendo Fernando, que quizás en Perú tenga que ver con una cuestión genética, el hecho que haya un menor porcentaje de personas. Porque de hecho los asiáticos tienen, respecto a ese polimorfismo de la EK1, ellos no tienen tanta cantidad del genotipo que está lesionada esa cantidad de bases. O sea, tiene mayor sobrevida, y de hecho en ese trabajo comparaban a la población europea con la población asiática, y los europeos había mayor porcentaje de muerte debido a que tenían mayor cantidad del genotipo que es el DD, el que está lesionado a esa cantidad de bases. Así que no, podría ser por lo que él dice, por una cuestión genética. Bueno, bien. No sabía que había tantos asiáticos en Perú. Japoneses. Tuvieron hasta un presidente. Es verdad que tuvieron el presidente, pero no sabía que la población, cuando yo estuve allá en Perú no vi tantos asiáticos. De hecho, no recuerdo haber visto ninguno. Hola, pero perdón, sí. Yo estuve en Perú al principio. ¿Qué tal? Perdón, soy Fernando, el que hizo la pregunta. Hola, Fernando. Me gustó muchísimo el seminario, y aparte tengo una pregunta un poco más específica porque me llamó la atención, la misma observación que hizo Silvia respecto a la diferencia entre Perú y otros países de Latinoamérica. Y sí, aquí una población inmigrante desde creo que finales de la Segunda Guerra Mundial para adelante muy alta. Y de hecho el presidente Fujimori, yo estuve en una universidad donde el que dirige la parte de genómica de la Universidad Cayetano Heredia, Fukuyama, es bastante común. Así que podría haber un componente. No sé a nivel números cuál es, pero es bastante común la inmigración japonesa en Perú. Sí, pero muy buena la acotación tuya. Sí. Me llamó la atención, digo, como de un 17 a un 50% en América Latina, siendo que yo creo que en Colombia se consume menos carne, si bien se consume, para mí, se consume menos carne vacuna que en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Entonces, bueno, a ver, ¿dónde está la diferencia? Sí. Y en el número de pacientes tampoco creo que sea, porque en Uruguay también es más o menos el mismo número el que analizaron, un poco más, un poco menos. Sí, es verdad, sí, y también les da casi el 50%. Sí. Claro, entonces no sería una cuestión de estilo de vida. No. Porque es más o menos parecido en Uruguay y en Argentina es muy similar, en Brasil también es similar, la dieta es bien diferente en Brasil. Hay otra cosa. Sí. Lo que no es ambiental es genético. Sí, seguramente. Pero sí, tiene que ser una cuestión genética eso. Y aparte, estos seminarios son de la materia de ingeniería genética, así que algo genético tiene que haber. Tal cual. Seguro.
Y menos mal que no entró CRISPR todavía. Ya lo estoy extrañando, pero el jueves seguro que veo algo. El jueves seguro que hay algo. Así que... Sí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más? Yo una cortita, si puede ser, que capaz es muy específica y medio particular. Nombraste que estaba la posibilidad de que la ECA2 haya evolucionado a partir de la ECA1. ¿Hay algún estudio de filogenia de eso, si se sabe? Sí, hay un estudio de filogenia, pero como a mí no me gusta, no le digo a Lilla, Fernando. Ah, te voy a ok, decir la listo, verdad. perfecto. No, pues ya iba a preguntar si estaba conservada en mamíferos, si algo más específico. Si querés te paso la cita, pero viste cuando decís, no, esto no me gusta, Listo, lo seguí listo. de largo y ya está. A mí me gusta más la fisiología, Fernando, por eso le Claro, digo a claro. Lilla. Sí, a mí me tira para otro lado, entonces... Sí, veo. Pero bueno, listo, era esa la pregunta. Igual me imagino si están... me imaginé que algún estudio había y conservada debía estar, porque si los estudios se hacen en rata, pero como, qué sé yo, como en Salmonella, Typhi, Typhimurium, que se hacen todos los estudios en Typhimurium, pero Typhimurium no afecta a humanos, entonces es uno de esos compromisos de investigación que uno tiene. Sí. Pero bueno, era esa pregunta, no hay problema. Gracias igual. Voy a tener que leer la filogenética. No. Gracias igual. No, por favor. Bueno, ¿querés cerrar, Rita? ¿Seminario? Bueno, no, nada. Muchísimas gracias.